buenas. Aquí volvemos con un estudio más acerca de sal y luz, o sea, de la evangelización. Y hoy nos toca comentar un poquito sobre cómo es una iglesia evangelizadora. De eso se trata el estudio que tenemos hoy. Y para ampliar nuestra perspectiva, nada como la palabra del Señor. Hechos, capítulo 11, 19 a 26, texto que os paso a leer en ese momento. Hechos, capítulo 11, 19 a 26, dice así la palabra de Dios. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez. Amén, amén. Hace 3 estudios estuvimos comentando la relación que hay entre la iglesia y la evangelización con base en el hecho en el texto de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y entre algunos elementos que comentamos nos dimos cuenta de que la iglesia existe para la evangelización. O sea, que no podemos pensar en nosotros como iglesia aparte del ejercicio permanente de anunciar a todos los demás el Evangelio de Jesucristo, anunciar y vivir por palabras y por obras. Luego hablamos un poco acerca de lo que no es la evangelización y luego de lo que sí es la evangelización. Con ese trayecto cumplido, nos tocaría ahora unir los puntos y ver cómo es una iglesia evangelizadora. Y para hacerlo, pues elegí la célebre iglesia que estaba en Antioquía, conforme el texto que hemos leído. Así que nos dedicaremos a echar un vistazo a esta iglesia de Antioquía, aprovechando algo que todos ya conocemos y estudiamos acerca de esta iglesia, porque es un texto por demasiado conocido y estudiado, ¿no? Pero sí que le pondremos un énfasis especial a esa perspectiva de su experiencia evangelizadora, de cómo se ha establecido la fe en la ciudad de Antioquía, cómo esas personas han sido alcanzadas por la gracia del Señor Jesús. Aquí podríamos pensar desde la mentalidad de la iglesia de nuestros días, que enviaron a un misionero a Antioquía que se encargó de todo, de contactar personas, de evangelizar, de enseñar, de discipular, de alquilar un local, de pagar el alquiler del local, de limpiar el local, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la perspectiva de nuestros días, si estuviéramos aquí empeñándose en la evangelización de Antioquía, o que fue el resultado de una cuidadosa planificación, de una gran cruzada evangelística o de un programa bien elaborado de plantación de iglesias, con métodos, con perfiles, con entrenamientos, con recursos, con equipos y todo eso. También podríamos pensar desde esa perspectiva. Pero la verdad es que en Antioquía no pasó ninguna de esas cosas.
lo que ocurrió en Antioquía no siguió ninguna de estas formas. La fe llegó a la vida de muchos de sus ciudadanos por medio de un puñado de cristianos que se vieron obligados a inmigrar debido a una dura persecución que sufrían por su fe. Eran personas que llegaron sin muchos recursos, sin saber el idioma local, sin tener dónde vivir, sin trabajo. Pero eso sí, eran personas que amaban profundamente a Jesucristo y querían compartirlo espontáneamente con todos los demás. Y así fue como lo hicieron. Por lo tanto, al volver nuestros ojos al texto y a la experiencia de la iglesia de Antioquía, hoy nos preguntamos, ¿cómo es una iglesia evangelizadora? Nos interesa descubrir elementos que nos ayudan a equilibrar nuestra propia experiencia de evangelización desde la palabra de Dios y que nos incentiven a una vigorosa práctica evangelizadora como pueblo de Cristo en este lugar del mundo. Así que empezamos. Primero de todo, Antioquía es una iglesia abierta al cambio. Debemos empezar reconociendo que los primeros cristianos que llegaron a Antioquía lo hicieron porque, versículo 19, porque se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. El caso de Esteban nos es muy conocido. Lo tenemos registrado en Hechos, capítulo 6, capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? Los dos capítulos. Esteban era uno de los diáconos elegidos para atender a la distribución de los alimentos entre las viudas carentes. Se destacaba por su fe, por la gracia y por el poder de Dios. Discutía con sabiduría con judíos de origen y de tradición griega en general. Ha sido arrestado. Su discurso ante el Sanedrín fue una reinterpretación de toda la historia de salvación de Israel a la luz del Evangelio de Cristo, claro, porque la historia de Israel ya pierde sentido si no la leemos y si no la reinterpretamos a la luz del Evangelio de Cristo. Por fin lo mataron y extendieron la persecución a otros cristianos. Los que llegaron entonces a Antioquía huían de esa persecución y por tanto se identificaban con el mismo Cristo y la misma fe de Esteban. Tuvieron que huir porque como Esteban no callaron su voz, no callaron su fe. Muchos de ellos, al igual que Esteban, eran helenistas, o sea, que conocían el idioma y la cultura griega. Incluso, versículo 20, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene. Eran judíos que habían sido criados en el extranjero como griegos y estaban imbuidos de la cultura y del idioma griegos. Pensaban de forma más fresca, por tanto. Pensaban en grande. Y en gran parte lo habían aprendido y visto en la vida de Esteban. Uno de los legados que les dejó Esteban fue el de abocar un cambio en la forma de pensar y en la forma de interpretar la historia de Israel, haciéndolo desde la perspectiva de la obra redentora de Cristo. El legado evangelístico de Esteban se centró en una predicación que cambió totalmente la perspectiva judía de la fe. Incluso en la denuncia contra Esteban, los judíos presentaron falsos testigos que afirmaron que él hablaba contra el templo, contra la ley, y que Cristo cambiaría las tradiciones que les había dejado Moisés. Hechos capítulo 6, versículos 13 y 14. Aunque hubiesen tergiversado las palabras de Esteban, ciertamente la centralidad de Cristo como cambiante de la perspectiva judía de fe era su plataforma de evangelización. Así pues, la iglesia de Antioquía nos presenta una evangelización que supone un cambio radical en la perspectiva de vida de cada individuo. Así fue como estos hermanos evangelizaron al llegar a Antioquía, anunciando las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Versículo 20. Aprendemos que entonces que la evangelización propone cambio a las personas.
Pero también nos lleva ese cambio a nosotros mismos, a uno mismo. Si queremos evangelizar, nuestras actitudes deben cambiar. Nuestra forma de pensar sobre el evangelismo y sobre todas las demás cosas debe cambiar. Nuestra túnica de santidad la debemos echar fuera. Nuestra mentalidad religiosa empresarial debe cambiar. Debemos echar fuera nuestra idea de evangelización centrada en la persona del pastor, del misionero, del anciano. Debemos asumir una perspectiva más fresca, más ligera de evangelización como expresión de nuestra fe y gratitud a Cristo por la salvación. Número 2. Antioquía es una iglesia abierta a las iniciativas de todos. Eso es muy interesante. Hablo de desclericalizar la evangelización y todo lo demás del ministerio cristiano. Michael Green, el famoso evangelista anglicano británico, dijo en cuanto a eso: encuentro divertido, de hecho, casi irónico, que la iglesia occidental, con sus jerarquías y sus pompas, fue creada por un grupo de don nadies que eran todos laicos. Y es verdad, ¿no? E incluso para nosotros, además de laicos y don nadies, eran anónimos, no sabemos sus nombres. En Antioquía y en todo el Nuevo Testamento, esa distinción entre laicos y clérigos que tanto ha distorsionado el cristianismo era totalmente desconocida. No sabían lo que era eso. Con palabras modernas podríamos decir que el cristianismo es un movimiento enteramente laico. Su crecimiento y desarrollo no están depositados sobre 2 o 3 expertos pagados, sino que sobre la fe y el servicio de todos y cada uno de sus miembros. Por tanto, la iglesia de Antioquía estaba abierta a que todos los creyentes diesen pasos personales hacia la evangelización de los que todavía no conocen a Cristo. Eso mismo fue lo que hicieron estos hermanos que llegaron a la ciudad huyendo de una persecución. Quizás sin trabajo y viviendo en malas condiciones en un primer momento, de los que no sabemos sus nombres, ni en cómo se apañaron para ganarse la vida, tampoco sobre si los que si les ha ido bien en esa nueva etapa de sus vidas en Antioquía, o si algunos tuvieron que marcharse a otros lugares buscando trabajo. No lo sabíamos, no sabíamos casi nada, absolutamente muy poco de ellos. Pero sí algo sabemos, que fueron ellos los que comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Versículo 20. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que está conscientemente abierta a la iniciativa de todos sus miembros en cuanto a la evangelización de sus amigos, de sus vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de universidad. En fin, se trata de una iglesia abierta y facilitadora para que todos puedan anunciar el Evangelio de Cristo dentro de sus propias posibilidades, oportunidades y conforme a sus dones y talentos. Llegaron hablando a los judíos, pero algunos tomaron la iniciativa y dieron pasos para hablar también del Evangelio a los de habla griega. Eso es una expansión, eso es una ampliación, incluso conceptual, de cómo predicar el Evangelio en aquel momento de la historia. Al fin y al cabo, una iglesia que evangeliza lo hace esencialmente por medio de cada uno de sus miembros, puesto que el objetivo principal de la evangelización es la transmisión de la fe en Cristo de una persona a otra. Y en otras palabras, la iglesia evangelizadora es la iglesia personas, no la iglesia institución únicamente. Número 3. Antioquía es una iglesia abierta a la fe. Esta es una dimensión súper importante en la vida de la iglesia evangelizadora, que conoce, experimenta y vive la genuina fe en Cristo. Pensando en los hermanos que llegaron a Antioquía huyendo de una persecución religiosa, nos preguntamos, ¿cómo podrían fundar una iglesia en un local donde no había otros cristianos?
¿Cómo podrían pensar en iglesia si ellos mismos no tenían aún ni trabajo ni casas? ¿Cómo pensar en evangelizar si ellos mismos se sentían como que desolados por haber tenido que huir, dejando sus casas, amigos y familiares? ¿Cómo recobrar el ánimo tras esa dura experiencia de persecución, de ver a hermanos queridos siendo asesinados brutalmente, como le pasó a Esteban? ¿Cómo recobrar el ánimo para volver a decirle a todos que vale la pena vivir toda una vida al lado de Cristo tras la desolación que experimentaron? Pues aquellos hermanos llegaron a Antioquía y ellos conocían y vivían, de hecho, qué significaba confiar sus vidas al Señor. Estaban abiertos a una fe que se renovaba cada mañana. Y más que abiertos, la buscaban, la perseguían con todas sus fuerzas. Cada día podían ver que el poder del Señor estaba con ellos, versículo 21. Podían ver cada mañana que el poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor o el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes de forma que puedan testificar más y más de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Antioquía, en el pueblo donde el Señor nos permite a ti y a mí que vivamos, y por todos los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. El poder del Señor, el poder del Espíritu, no es para disfrutar, ganar más bendiciones, sobre todo materiales, ¿no? Por favor. No, es para testificar. Si no testificamos, no disfrutamos de ese poder. Si miramos atentamente a la experiencia evangelizadora de la iglesia de Antioquía, nos encontramos con hermanos y hermanas de diferentes orígenes, diferentes edades, diferentes profesiones, ejerciendo su fe de forma renovada cada mañana. En realidad, uno solo puede evangelizar cuando tiene el corazón abierto a la fe y a las propuestas transformadoras de la fe en cuanto a su forma de pensar y de sentir, en cuanto al contenido de la fe que únicamente se obtiene por medio de las escrituras sagradas de la Biblia. Y de la misma manera que aquellos hermanos y hermanas de Antioquía estaban abiertos a la renovación de sus vidas por la fe en Cristo y así podían evangelizar a los demás, también nosotros hoy no tenemos otro camino que vivir intensamente la fe cada momento de la vida y así evangelizar. Pero número 4, Antioquía es una iglesia abierta a hablar de Cristo. El texto nos dice claramente que los hermanos de Antioquía, versículo 20, anunciaban las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Hablar de Cristo es algo que diríamos todos, es obvio y normal en la vida de cualquier iglesia y en la evangelización. Sin embargo, parece que Jesucristo, como el contenido de la fe y del anuncio de la fe, va siendo sustituido gradualmente por otros contenidos que de forma impresionante mantienen el título de Jesucristo sin serlo. En otras palabras, ¿de qué estoy hablando? Que por más que insistimos en decir que anunciamos a Jesucristo, hay que ver qué significa, qué contenido tiene la palabra Jesucristo en ese contexto y qué contenido le damos a los demás. Puede que no le estemos dando el mismo contenido que la palabra Jesucristo tiene en el Nuevo Testamento. Puede que la palabra Jesucristo signifique nuestra fe o en nuestra versión de fe que se ha popularizado hoy, simplemente que signifique simplemente autoayuda, estética y belleza, bienestar conmigo mismo, realización de mis sueños de consumo, y etcétera, etcétera. Pero los hermanos recién llegados a Antioquía predicaron el puro evangelio bíblico acerca del Señor Jesús a judíos y gentiles. El mismo anuncio a ambos grupos que Jesucristo es el Señor soberano de la salvación eterna sobre todos nosotros, ¿no?
Ese es el mismo anuncio a ambos grupos, a judíos y luego a gentiles. No habían diferentes contenidos. La iglesia estaba abierta a hablar de Cristo a todas las personas, pero hablar de Cristo, no de Cristo a unos, de autoayuda a otros, no, hablar de Cristo. La iglesia buscaba formas de llegar a la gente con el anuncio del Evangelio Redentor de Jesucristo. Es interesante notar que al principio hablaban únicamente a la comunidad judía que vivía en Antioquía, pero aprovechándose de los vínculos naturales que algunos de ellos tenían, por ser de Chipre y otros de Cirene, pues se dedicaron también a hablar de Cristo a los gentiles. Usaron los vínculos étnicos naturales que tenían, lo que nos permite suponer que usaron también los vínculos profesionales, culturales, sociales, de proximidad con los vecinos, las oportunidades que les brindaban la vida para evangelizar. Ese aspecto de Antioquía nos inspira a pensar en nosotros mismos como creyentes e iglesia. En primer lugar, no podemos disminuir o cambiar el contenido de lo que significa el nombre de Jesucristo para nuestra propia fe y salvación. No, luchar por la biblicidad de la evangelización es parte de la evangelización misma. Además, aprendemos con ellos que debemos aprovechar a todos los vínculos naturales o establecidos posteriormente para evangelizar, como pueden ser nuestro origen nacional, étnico, común, nuestros trabajos e intereses personales comunes, el deporte, la música, la vecindad, los lazos familiares, las amistades, etcétera, y etcétera. Es importante usar todos los vínculos posibles para que el Evangelio inunde la sociedad humana. Número 5. Antioquía es una iglesia abierta al pastoreo. Tras un tiempo, versículo 21, cuando un gran número creyó y se convirtió al Señor, desde Jerusalén le enviaron a Bernabé a Antioquía. Puede que haya sido enviado para averiguar lo que estaba pasando con la conversión de tantos gentiles, la formación de la primera iglesia de mayoría gentílica en el mundo. Puede que sea por eso. Sin embargo, lo que hizo Bernabé fue dedicarse al pastoreo de esa iglesia. Me impresionan las palabras del versículo 23, que al llegar Bernabé vio las evidencias de la gracia de Dios como una confirmación divina de que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Y dice el versículo que él se alegró, como si él mismo se haya llenado de esa gracia divina. Y sigue diciendo el versículo que animó a todos, o sea que ejerció un ministerio especial de consolación, exhortación y ánimo. Animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Una iglesia evangelizadora como esta es una iglesia que necesitaba ser pastoreada, animada, exhortada y consolada, y que se deja pastorear, porque ese es otro problema, quizás en algún momento podríamos tratar ese asunto, ¿no? El pastoreo. El pastoreo no es simplemente las cosas que tiene que hacer un pastor, sino que es el corazón pastoreable de cada uno de nosotros que somos esa iglesia. Ese ha sido el ministerio especial ejercido por Bernabé. Pero Bernabé era un fuerte exhortador, o sea, que se dedicaba a consolar y animar a los hermanos en sus tribulaciones y a animarlos para la obra de la evangelización. No era un maestro de la palabra y reconocía que a la fe cristiana no le bastaba con ánimos y consuelos en momentos de duras pruebas. Necesitaba también ser instruida en la doctrina de la palabra de Dios. Por eso mismo se marchó a Tarso en busca de Pablo. Lo llevó consigo a Antioquía
Y dice el versículo 26, que durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pues con esa estructura pastoral de consuelo y enseñanza, la iglesia pudo solidificarse en la fe y crecer en su labor misionera y evangelizadora. Es aún muy interesante leer el final del versículo 26, donde dice: fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Obviamente que ese apodo de cristianos o pequeños cristos, ¿no?, que les haya sido dado de forma cariñosa o despectiva, no lo sabemos, por parte de la población no cristiana, pero en realidad ese apodo expresa la realidad de vida que transmitían a Cristo por palabras, obras, comportamiento, ética, misericordia y etc. Se parecían a Cristo, eran como pequeños Cristos. Y eso, en esencia, es la más pura evangelización. Concluimos. ¿Cómo es una iglesia evangelizadora? Sería una iglesia muy diferente de la nuestra. Tendría creyentes muy diferentes de lo que somos nosotros. Tendría cosas que para nosotros hoy es simplemente imposible tenerlas. Tendría más gente, más dinero, un local mucho más grande y mejor ubicado en la ciudad, un equipo pastoral experimentado en evangelismo, técnicas publicitarias mejores. ¿Qué tenía Antioquía que nos falta a nosotros hoy? Pues Antioquía estaba abierta al cambio que proporcionaba la fe en Cristo. Estaba abierta a apoyar a las iniciativas evangelísticas de todos sus miembros. Estaba abierta a vivir la fe genuinamente. Estaba abierta a anunciar y hablar de Cristo a las personas. Estaba abierta a ser pastoreada, animada, consolada y enseñada en la palabra de Dios. No lo sé. Por eso os pregunto, ¿tenía posiblemente Antioquía mucho más que nosotros hoy? ¿Qué nos falta a cada uno de nosotros y por tanto a nuestra iglesia para ser una iglesia genuinamente evangelizadora? Si deseamos sinceramente servir al Señor, siendo nosotros el anuncio vivo del Evangelio de Cristo en el mundo, debemos abrirnos al mundo, mundanizarnos en el buen sentido de la palabra, llegar a las personas con el mensaje de esperanza y fe, comprender sus recelos y prejuicios, demostrarles el amor de Cristo en nuestras propias vidas. Bueno, nos quedamos por aquí y espero que pronto nos podamos ver otra vez y seguir con nuestro tema. Un fuerte abrazo a todos.